un poquito más. Se sugiere, Elena, Armando, somos y yo somos los que vamos a estar dando esta plática, y se sugiere que por favor, si tienen dudas, preguntas, comentarios, pueden empezarlos a hacer por medio del chat, y después, si tenemos un tiempo, hacemos un espacio para que podamos hacer las preguntas en directo, pero de una vez, si quieren, pueden ponerlo en el chat. Vamos a grabarlo por si necesitan después verlo o si se lo quieren compartir a sus demás compañeros. Dice un amigo que hace contenido, si les gusta, denle amor y y recomiéndenlo, ¿no? Sí. Okay. Mi nombre es Diana Rodríguez, dejo la palabra a Armando, Elena, si gustan presentarse. Adelante, Elena. Gracias, yo soy Elena Cañizo, soy psicóloga, psicoanalista, y pues qué bueno que estén por acá con nosotros. Muy bien. En mi caso soy Armando Quintero. Yo tengo maestría en clínica psicoanalítica y doctor en educación. Entonces integro la parte del psicoanálisis con la parte de la enseñanza, y pues ya desde hace un tiempo estamos colaborando como supervisores, tanto quien quiera formarse como dando consulta de forma particular. Un gusto. Exactamente. Mi nombre es Diana Rodríguez, yo también soy psicóloga, psicoanalista, tengo también especialidad. Nos gusta mucho compartir esto, tenemos un grupo de supervisión, es muy interesante que todos los que quieran dedicarse a la clínica supervisen. Creo que el tema de hoy va a ejemplificar bastante por qué es necesario que nosotros que nos dedicamos a la clínica tengamos esa precaución de estar supervisando para ir identificando lo que se nos puede pasar y detectando qué es lo que está sucediendo en el paciente, ¿no? Entonces damos inicio a esta charla y ¿quién gusta iniciar? En este caso, quisiera tomar la palabra para hablar de mecanismo. Antes de mecanismos de defensa, ya tuvo una idea genial, Freud, de hablar de simplemente mecanismo. Es una palabra que constantemente tenemos a nuestro alrededor porque significa dos cosas. La primera, un conjunto de elementos que se interconectan entre sí y que hacen un trabajo en conjunto, es decir, cumplen con una función. Por ejemplo, el mecanismo en un reloj, el mecanismo social, el mecanismo, por ejemplo, de cualquier máquina que nosotros podamos tener, el motor de un auto, por ejemplo. Pero también mecanismo hace referencia a la manera en que se produce o la manera en cómo se realiza una actividad, una función o un proceso. Y en ese sentido es que hace pues, referencia a los mecanismos de defensa, porque es una actividad mental o un proceso que, por lo menos en el caso del psicoanálisis, recordemos que una de las ideas centrales del psicoanálisis es la noción de una parte inconsciente de la mente. Esto implica que hay mecanismos de naturaleza inconsciente, que no necesariamente conocemos directamente, pero que sirven o tienen un propósito. Y en este caso, pues ya podemos hablar de los mecanismos de defensa. Perfecto. Yo quisiera todavía aumentarle, digo, para que vayamos haciendo un bagaje y luego entendamos todos. Quisiera hablar un poco del ello, yo y el super yo. Y digo, y es interesante porque ahorita se va a juntar todo esto, ¿no? Decíamos, o el ser humano va naciendo o nace con el yo, o sea, el yo ya nace, lo traemos de fábrica, y es un yo muy incipiente. Este yo, Freud lo mencionaba que había tres instancias psíquicas, el ello, el yo y el super yo. El yo es el que se va a estar en contacto con el mundo externo y el mundo interno, ¿no? Entonces, se dice que el yo más precario es la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a sentir frío, yo voy a sentir calor, yo voy a sentir caricia, yo voy a sentir, y esto que siento yo de afuera, esto que yo siento de afuera, lo voy a tener que meter, o sea, es la barrera entre lo de afuera y lo de adentro para poder entenderlo. Eso quiere decir que si yo siento algo tibio,
me voy a sentir tranquila, me voy a sentir acogida, me voy a sentir bien. Pero si yo siento calor, si yo mojé los pañales y empiezo a sentir algo muy helado, entonces esto también lo voy a sentir, y lo voy a sentir como una agresión de afuera hacia adentro. Pero si yo empiezo a sentir, hambre, entonces es algo que es algo doloroso, que es de adentro hacia afuera. Y el yo es esta barrera que va a tener que estar comunicándose con el mundo externo y el mundo interno. El hambre, entonces, pertenece al ello. Yo deseo, todo lo que nosotros necesitamos y deseamos viene del ello. Y nosotros tenemos hambre por primera vez en nuestra vida, después de haber nacido, es la primera vez en la vida que vamos a tener hambre. Nunca antes hemos tenido hambre, es un evento que es doloroso, que es angustiante, y nosotros no vamos a saber cómo decir que eso es hambre, porque ni siquiera sabemos que eso se llama hambre. Y vamos a tener que expresarlo, ahora sí, de adentro hacia afuera, y lo vamos a expresar por el llanto, por ejemplo. Y el super yo es una instancia que no va a aparecer hasta bastante tiempo después, que va a ser lo moral, que va a ser las reglas, y que va a ser algo importante justamente para que estos mecanismos de defensa empiecen a funcionar también. Como decía Armando, estos son mecanismos inconscientes, y están hechos o están destinados a que se proteja el yo. O sea, se proteja esta parte del yo y que no nos desestructure tanto. Y vamos a empezar por eso. O sea, en un primer momento, los mecanismos que estamos mencionando no son defensivos, son adaptativos. O sea, nos vamos a ir adaptando. Posteriormente, ahora sí los vamos a ocupar como algo defensivo. Y hasta aquí lo dejo para que vayamos poniéndole más carnita y a ver qué es lo que va saliendo, ¿no? Muy bien. Justo retomando lo que dice Diana, ¿no? Al principio la cuestión defensiva, o sea, no todos los mecanismos que sirven para defendernos los tenemos que considerar patológicos, ¿no? Porque muchas veces se tiene esta idea. Al contrario, es una cuestión de adaptación y de regulación y de protección al yo, y para eso lo tenemos que ir entendiendo así. Freud, cuando empieza a hablar de la cuestión de defensa, justo emplea esto que nos estaba explicando Diana, ¿no? O sea, ¿qué pasa con una tensión que se hace presente, un impulso, una pulsión, y su correspondiente defensa, ¿no? ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Cómo va a ser el yo para mediar con esa pulsión y darle una solución de una forma adecuada? Entonces, por ahí empezamos. Y cuando Freud empieza a hablar de mecanismos de defensa, como los primeros indicios de lo que va siendo el concepto de mecanismo de defensa, empieza con represión. Justo como con esta fuerza que va a contraponerse a la cuestión pulsional. Así esos son como los primeros como brotes de lo que después se va a ir definiendo como mecanismo de defensa. Algo que impide como la salida pulsional total, ¿no? Y muchas veces, bueno, hay que pensarlo, si lo pensamos en una cuestión de desarrollo, hay mecanismos de defensa o hay principios de adaptación por parte del yo desde muy temprano. Cuando el bebé tiene hambre y la comida tarda en llegar, ¿qué pasa? Se empieza a desarrollar el yo y empieza a usar uso de la fantasía y de la capacidad de demora, ¿no? Para esperar que venga la alimentación. El yo empieza a hacer mecanismos de protección, ¿no? O sea, no es como nos vamos a morir, tenemos hambre y no hay comida, ¿no? Es como espera tantito, ahí viene. ¿Recuerdas cómo sabe la comida? ¿Cómo huele? ¿Cómo es el calor de tu mamá cuando te la da? Etcétera. Esos ya son principios de defensa
adaptativos por parte de un yo incipiente, ¿no? Aquí vale la pena entender que los mecanismos no son algo que se elija. La persona tiene un repertorio de mecanismos. Y no es que la persona diga, voy a reprimir, voy a negar o voy a sublimar. Más bien, nosotros en el proceso clínico de acompañar a la persona en la resolución de sus conflictos o en el entendimiento más profundo de sí mismo, es que le podemos compartir o mostrar aquellos mecanismos que está utilizando. Ahora, aquí vale la pena justo retomar lo que tanto Elena como Diana han comentado. No sé si se pueda o si se alcanza a ver. Hice un pequeño esquema aquí. Lo que pasa es que aquí la primera y segunda tópica de Freud toman mucha relevancia. La primera tópica es la división de la mente en procesos inconscientes, preconscientes y conscientes. Y vale la pena aclarar, puse aquí, digamos que, como si fuera un eje X y eje Y, el inconsciente de la mente, y puse cómo abarca gran parte de los procesos. Ya en otras charlas comentaba, no elegimos de quién nos vamos a enamorar, a qué le vamos a tener miedo, qué nos va a desagradar. Incluso no elegimos en qué vamos a pensar la mayoría de las veces. Estamos en una charla y sin darnos cuenta de repente estamos pensando en lo que sea que estemos pensando. Y Freud descubre no que existe un inconsciente, sino que es una parte muy activa de la mente. Luego viene una confusión con la parte preconsciente, porque mucha gente cree que el preconsciente es el inconsciente. Resulta que el preconsciente son aquellos recuerdos que estuvieron conscientes y que llegan a olvidarse y que quedan aquí, en este limbo entre la inconsciencia, la cual por lo general nunca se hace consciente, y la conciencia, que es lo que nos ayuda, lo que, como Elena mencionaba, es el yo, es lo que nombra, es lo que da cuenta de la realidad, tanto externa y a veces interna, pero el preconsciente son aquellos recuerdos, por ejemplo, que si yo te pregunto el nombre de tu primer maestro de kinder o maestra de kinder, no lo tienes consciente, pero con un pequeño esfuerzo se hace consciente, es como la antesala a la conciencia. Y una vez que tenemos estas tres, porque en realidad el inconsciente y el preconsciente sí son diferentes, nos vamos a este otro esquema que representa ahora, ¿se acuerdan del hielito o del ejemplo del hielo de los procesos psíquicos? Muchas veces, y esto quisiera aclararlo porque pensamos que el ello es el inconsciente, el yo es preconsciente y el superyo conciencia o al revés. Hay gente que de repente lo vive como cada uno correspondiente con un nivel de conciencia diferente. Y aquí, esta es una forma en que yo quise como expresarles. De anaranjado, les representé al ello, que si nos damos cuenta, tanto tiene conciencia, preconsciente, y obviamente abarca gran parte del inconsciente. ¿Cómo es que el ello, con esta naturaleza pulsional, puede ser consciente? Porque sí sabemos que nos gusta, sabemos que satisface nuestras necesidades. No es una especie de limbo o no es de, ay, no me di cuenta. Después viene esta parte que representé como en azul, que es el yo. Y es la única instancia que utiliza mecanismos de defensa. Vale la pena aclarar ese punto. Ni el yo, ni el ello, ni el superyo que aquí representé con moradito, ni la realidad, que también es una parte importantísima de la construcción psíquica, utilizan mecanismos de defensa. Es el yo. ¿Por qué utiliza mecanismos de defensa? Porque va a intentar satisfacer las pulsiones o las demandas del ello, es decir, satisfacer una necesidad, también va a intentar satisfacer las demandas superyoicas, es decir, las demandas sociales o lo que debe ser correcto. Y también va a satisfacer a la realidad en el sentido de que la va a tomar en cuenta, de que hay acciones que podemos hacer, pero de realizarlas podrían poner en peligro nuestra supervivencia. Y aquí es donde justamente vamos a eso. Si somos un niño pequeño que ya sabe caminar y vemos a nuestra mamá al otro lado de la avenida, usualmente este niño pequeño va a intentar satisfacer. El ello va a ser como satisfacer su deseo de ir con ella en línea recta, sin mediar a lo mejor una parte moral y sin mediar una realidad, ¿no? Sobre todo viendo así como el semáforo o entendiendo el contexto en el que puede ocurrir a lo mejor un accidente. Y de esa forma el yo va a estar teniendo todo el tiempo que estar satisfaciendo o intentando al super yo, al ello y a las exigencias de la realidad.
Espero no haber hablado con mucha palabrería. No, yo creo que quedó muy claro, digo, si no, empiecen a chatear ahí, por favor, pero yo creo que es muy claro que la importancia del yo, o sea, el yo es una entidad que tiene que estar trabajando todo el tiempo para estar tratando de satisfacer y darle gusto a todas estas personas, a estas instancias, al superello y al ello. Y entonces también va a tener que empezar a utilizar, imagínense que ustedes tienen un jefe, dos jefes, terribles, súper demandantes y que no se ponen de acuerdo. Y entonces les están todo el día bombardeando, todo el tiempo, que por favor les cumplan esto. Bueno, ojalá, por favor, que me cumplas esto, que me cumplas aquello, que quiero esto ya, que esto era para ayer, o sea, pero dos jefes. Entonces el yo tiene que empezar a crear estos mecanismos que los va creando de manera inconsciente, evidentemente, como para protegerse, para ir diciendo, bueno, en este momento saco y en este momento saco va a utilizar los que mejor le funcionen o los que sean más adecuados. La ideal sería que sacara los adecuados, pero cuando no sabemos cuáles son los adecuados, empezamos a utilizar uno en específico que se vuelve patológico y ahí es cuando empieza un conflicto mayor. Pero esto es lo que va haciendo, o sea, imagínense que ustedes tocan una guitarra, tocan la guitarra, quien toque guitarra sabrá que se hacen callos en las manos. O sea, porque por las cuerdas, porque vas apretando, se va haciendo callos en las manos. Si no se hicieran estos callos, entonces sangraría la piel. La forma de defenderse la piel para que esto no esté sangre, no se lastime más, es hacer estos callos. Los mecanismos de defensa vendría siendo un símil muy burdo, pero vendría siendo un símil de estos callitos que va formando el yo para irse protegiendo de estos dos jefes tan severos que constantemente le están demandando cosas. El ejemplo que pone Armando es muy bueno, o el ejemplo que a mí me gusta es que yo niño pequeña, estoy en la escuela, no desayuné bien y entonces tengo ya un hambre feroz, pero todavía no es la hora de recreo y estamos en clase. Entonces mi ello me dice, come. Mi super yo dice, no comas hasta la hora del recreo. Y mi yo pues no sabe cómo lidiar con esto y de repente dice, bueno, pues que vamos a utilizar la represión. La represión, que es el primer mecanismo que aparece, es como si nosotros estuviéramos teniendo una olla de agua hirviendo y lo que vamos a hacerle es poner una tapa, pero una tapa para tratar de reprimir esto, y vamos a ser benévolos porque la tapa está como perforada tantito, ¿no? Está perforada y hace que sí pase un poco, pero no tape totalmente ese impulso. Esa perforación, eso es que este impulso del ello va a tratar de salir a fuerzas. Nosotros ya lo estamos conteniendo, pero va a tratar de salir y por esas perforaciones sale todavía un poco del ello, come. Y va a alcanzar va a alcanzar la conciencia, que es que yo ya no puedo estudiar, no entiendo ni 2 más 2, porque ya el ello, ya el hambre me está matando y no puedo. Y el super yo te dice, pero es que no debes comer, y hace una mediación el yo, y dice, agáchate, córtale un pedacito a la torta, te la comes acá abajo y regresas. Y así está haciendo el yo esta mediación para que de esa forma entonces pueda seguir trabajando, complazca yo a mi jefe que es el super yo y complazca a mi jefe que es el ello. No sé si con este ejemplo queda un poco más claro. Menciono también nada más que, para que tengamos información, que lo de los mecanismos de defensa aparece en Freud, en la neurosis de defensa, escrito en 1868. Digo, nada más por cultura general, que ahí nos sirva, o si ustedes quieren revisar, ahí viene, ¿no? Cedo la palabra. Bueno, tomo unos segundos más la palabra y les comentaba al principio que un mecanismo puede ser un conjunto de elementos que llegan a un resultado o una manera de producirse.
o de realizar una actividad. En este caso, debemos entender que los mecanismos de defensa son procesos que regulan el modo en que los contenidos inconscientes se manifiestan en la conciencia y en nuestro comportamiento. En este sentido, vamos a dejar claro que es el yo, el que usa los mecanismos para manejar los conflictos que pueda haber entre las distintas instancias y sirve para mantener equilibrio, es decir, su función es mantener el equilibrio psíquico. Por eso aparecen los mecanismos de defensa. Porque Freud tenía una forma de ver al ser humano como homeostático, equilibrio, desequilibrio. Y los mecanismos son los medios por los cuales se vale el yo para poder restablecer o mantener este equilibrio, satisfaciendo los impulsos del ello, satisfaciendo las demandas del superyo y no poniendo en riesgo la integridad física. En este sentido, debemos también aclarar otra aclaración, porque a veces tenemos un mito, como que el ello es un diablo y el superyo es un ángel. Yo a veces les digo, el ello no lo vean como un diablo, porque el ello es amoral. No es como que quiera hacer cosas malas, solo quiere satisfacer. Es un río en realidad. Es una fuente, es un flujo que simplemente quiere desembocar, o sea, quiere continuar. Mientras que el yo va a intentar ser una represa, pero no una de concreto, sino una de castores, una de maderita, que tiene filtros, que lo intenta, pero no siempre lo consigue. Y vamos a ver al super yo como un policía. El policía que te indica cuáles son las reglas que rompes cuando las rompas. Porque el super yo tiene la convicción y el ideal de que sigamos perteneciendo a una sociedad. Y para poder seguir perteneciendo debemos cumplir con las normas. Afortunadamente, este policía sí es corrupto, sí se le puede dar una mordida de vez en cuando. De vez en cuando se le puede así como dar como su dosis de, mira, no te fijes tanto hoy. Y esto vale la pena entenderlo porque es la forma en cómo entendemos la mente, como no una unidad, sino como integrada por varios nódulos, y cada uno intenta por su cuenta tener esta satisfacción. Entonces, los mecanismos sirven para mantener el equilibrio psíquico, para manejar la angustia, porque por lo general el yo lucha contra la angustia. Y esta angustia está asociada a la expresión inconsciente, ya sea de impulsos eróticos o agresivos, porque del ello vienen ambas. Tanto podemos ser muy, muy agresivos y violentos, como que podemos ser muy eróticos o satisfacer así el deseo, como lo hemos manejado, pero también a la transgresión del código moral, y a los peligros reales de la realidad, como el ejemplo que les decía. Vemos a alguien en la calle, nuestro mejor amigo o algo, y antes de ir directamente porque amamos a esa persona, ¿qué pasa? La realidad es peligrosa. Necesitamos ver si hay autos, si el semáforo está en verde o en rojo, pero también necesitamos ver si la persona quiere vernos o no. También necesitamos, ya que tenemos a esa persona, cuando es un niño, abraza, como si fuera una sanguijuela. Pero cuando somos adultos, ¿qué pasa? El yo sabe que a la mejor abrazar a una persona en cualquier momento y en cualquier lugar no es lo más conveniente, porque puedes verte en la situación del rechazo o puedes verte en la situación de ser juzgado o juzgada por otras personas. Entonces, el yo, así como el ello es un flujo que quiere simplemente fluir y el super yo es como un policía, el yo es el amigo de todos. Quiere satisfacer a todo mundo, quiere tener feliz a este flujo, quiere tener en equilibrio al ello, quiere tener en equilibrio al super yo y quiere no poner en peligro la existencia con esta realidad que pues es peligrosa, cualquier descuido te mata. Exactamente. Me quiero completar un poco más, digo, me gusta mucho lo que dice, y a lo mejor con estas ideas ustedes pueden empezar a identificar cuando el ello se siente incómodo, ¿no? O sea, digo, el yo se siente incómodo. Cuando el yo empieza a sentir estas demandas que ya estamos mencionando, que es el ello, el super yo, y que también, como bien lo dice Armando, es la realidad, porque son estas tres instancias, el yo se empieza a sentir con ansiedad, o sea, cuando ustedes empiezan a sentir ansiedad e inclusive dolor, así de, ay, es que no, me incomoda, me siento mal, ya se vuelve algo inclusive doloroso, un malestar generalizado, e inclusive una amenaza, dice, no sé de dónde, pero siento que algo puede pasar. Y si ubican esto, pueden verlo también, pueden verlo, por ejemplo, en la pandemia.
En la pandemia, ¿cuántos de ustedes o de sus conocidos no se sintieron con esa ansiedad, con un dolor físico, porque sí se producía un dolor físico, no porque estabas enfermo, pero sí era un cansancio, una pesadez, con un malestar generalizado y sintiendo miedo porque había una amenaza que no lo podíamos ver y que esto se volvió muy paranoico, pero que también era real, porque la realidad nos marcaba que sí había algo y que la gente se moría, y el yo entonces empezaba a sentirse mal. ¿Y qué hicimos? Cada quien podrá decir qué hizo, ¿no? O sea, puede hacer diferente, pero en general lo que hicimos fue empezar a reacomodarnos cómo vivíamos. Y eso es lo que hace justamente cuando empezamos a sentir esto, el yo se tiene que ir reacomodando a estos nuevos elementos para que sean lo menos estresantes. Y cada quien dirá sus estrategias, pero algunos desencerrarse a piedra y lodo, cerrar las ventanas con silicón, lavar absolutamente todo, bañarse casi en gel, preparar un montón de cosas, ponerse 2 cubrebocas. O sea, algunos dirán, no, yo nada más, yo ni siquiera me vacuné, o sea, pero todo eso es adecuaciones que hace el yo para poder sobrevivir, no es la palabra, pero para poder adecuarse a estas demandas que fueron muy altas. Entonces, con este ejemplo es lo que yo quiero marcar, la parte de que vean cómo funciona el yo y cómo entonces va a ir empezando a ocupar estos mecanismos de defensa. Cada mecanismo de defensa tiene un porqué y un para qué, y entonces ir viendo cómo nos fuimos acomodando. ¿Por qué es importante que entendamos los mecanismos de defensa? Porque todos los que están aquí, creo, o muchos de los que están aquí, trabajan con pacientes. No todos los pacientes ocupan todos los mecanismos de defensa. Y hay unos que son patognomónicos, o sea, específicos de cada patología. Y si nosotros logramos entender estos mecanismos que están utilizando, o que un mecanismo de defensa lo está utilizando de forma masiva, entonces es como mejor vamos a poder ayudar, entender primero al paciente y posteriormente ayudarlo. Si alguien de ustedes sabe jugar ajedrez o medio sabe jugar ajedrez, sabrá que hay piezas importantes y que entonces a veces tendríamos que ocupar, bueno, siempre tendremos que ocupar todas las piezas para hacer diferentes movimientos y atacar y avanzar en el terreno del ajedrez. Pero hay veces que no sabemos jugar muy bien y utilizamos una pieza específicamente. Yo me confieso que siempre utilizaba la torre, ¿no? ¿Y qué creen? Cuando perdía las torres, ¿qué creen? Perdía el juego, porque aunque tuviera caballos, aunque tuviera alfiles, aunque tuviera la reina, aunque tuviera peones, pues como yo me enfocaba mucho a las torres, pues terminaba perdiendo. Y es lo mismo con los pacientes. Cuando ocupan muchos mecanismos y lo saben utilizar bien en la estrategia, pueden ir avanzando, pero cuando no saben cómo utilizarlo o utilizan patológicamente uno, pues se pierden el control, y ahí es cuando vemos cuando el paciente llega totalmente pues desestructurado, ¿no? Digo, ojalá y este ejemplo nos sirva para quedar un poco más claro. Cedo la palabra. Y yo quería retomar justo este punto, ¿no? Muchas veces se piensa que los mecanismos de defensa son patológicos per se, cuando en realidad es parte de la cuestión del desarrollo. Todos usamos mecanismos de defensa de acuerdo al desarrollo que vamos teniendo en nuestra vida. Justo lo que explicaba Diana, ¿qué pasa para considerar a un no patológico? Justo cuando se emplea el mismo de una manera pues rígida o constante, se atrofia y se sigue usando para controlar las mismas tipos de situaciones que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, pasa algo que me angustia y empleo el mismo mecanismo de defensa como el que me da más seguridad, pero que ya se vuelve una muleta que constantemente uso y ya no sirve de la misma manera. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿por qué necesitaríamos mecanismos de defensa? ¿Qué pasa si, como explicaba Armando, ¿no? Del ello viene el impulso o el afecto
porque los mecanismos de defensa también nos defienden contra ciertos afectos, intenta salir a la conciencia, al yo. El yo agarra y dice, espérate, esto no, esto es inadecuado, no podemos pegarle a nuestra mamá, no podemos hacer esto en la realidad, ¿no? Como explicaban con la cuestión de realidad, super yo y ello. ¿Qué pasa con ese afecto, por ejemplo? ¿No? Puede salir una conducta, pero se reprime ese afecto o ese afecto queda pues contenido. Y constantemente a lo mejor el afecto va a seguir pujando o el contenido reprimido va a seguir pujando de acuerdo a nuestro desarrollo histórico que cada quien hemos tenido y puede permanecer, pues sí, ahí en una cuestión de material inconsciente que constantemente va a intentar salir, o cuando estemos en una cuestión de autoridad, a lo mejor siento un enojo tremendo que no sé cómo manejar cada vez que veo a mi jefe o cada vez que mi jefe hace esto, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿por qué, no? Pues no sé, ese es nuestro trabajo, ¿no? Entender justo de dónde viene, de qué se está defendiendo el paciente usando un mecanismo de defensa constante. Como nos explicaba Diana, hay mecanismos patognomónicos de cada patología o estructura de la personalidad, ¿no? Que pues, son como las muletas, ¿no? El obsesivo a lo mejor constantemente va a estar usando la intelectualización, el aislamiento ideafectivo, la racionalización, ¿no? Por decir algún desplazamiento a lo insignificante, ¿no? O sea, por decir algunos mecanismos de defensa que podría usar el obsesivo. ¿Por qué? Porque en esa parte del desarrollo estos mecanismos funcionaban mejor, eran los adecuados para mantener a raya lo mejor el afecto de enojo que tenía el paciente, ¿no? Bueno, cuando era niño, el deseo de control, el deseo de daño, etcétera, ¿no? O sea, cada paciente es un mundo y cada paciente es específico. No hay que comprarnos la idea de que todo aplica para todos, hay que entender a cada quien, ¿no? Pero me gustaría decir eso antes de ceder la palabra, es todos usamos todos, hay mecanismos que son más, con características más primitivas o pregenitales, no más primarios, y hay mecanismos que van siendo más avanzados. Entonces también eso es importante. Ahí, rapidísimo, me entro y salgo rapidísimo. Elena está diciendo justamente algo muy correcto para los neuróticos, dado que los psicóticos no llegan a desarrollar llegan a desarrollar mecanismos de defensa evolucionados. Y eso hace que entonces los pacientes psicóticos pues no puedan ocupar estos mecanismos, y eso también es algo que a nosotros como especialistas de la salud ya nos hace o nos da una idea de en qué etapa o qué patologías pueden estar este tipo de pacientes. Entonces también hay que ver, por eso decía que cada grupo, porque no es un solo mecanismo de defensa, sino es un contenido, son varios grupitos un grupito de mecanismos de defensa ocupa qué patología, ¿no? Entonces también ahí habría que ver eso. Un neurótico puede volverse psicótico porque hay una regresión, o sea, sí puede estar ocupando estos mecanismos, pero un psicótico en ocasiones no pudo desarrollarse hasta algo más elevado, y entonces pues ahí le sería extremadamente complicado llegar a eso, ¿no? Ok, hasta aquí. Aquí vale la pena justamente tener en cuenta que los mecanismos los clasificamos de forma general en los primarios, que aparecen en etapas tempranas de la vida. Hace rato mencionábamos que el primer mecanismo es la represión. No es el primer mecanismo porque sea el primero en aparecer, sino es el primero en ser descrito por Freud. Por eso lo consideramos el primer mecanismo, la represión. Cuando olvidamos, cuando omitimos, bueno, es un olvido, ¿no? Es de la conciencia se reprime, se saca para evitar caer en angustia. Pero existen mecanismos, por ejemplo, de los mecanismos primarios, voy a mencionar, por ejemplo, el control omnipotente, la disociación, la negación, la proyección y retraimiento.
que de repente mi memoria, como ejemplos de mecanismos primarios, aquellos que utiliza el bebé. ¿Cómo es el control omnipotente y que puede utilizar un bebé? Pero recordemos que lo que ocurra primero siempre va a permanecer a lo largo de la vida psíquica de una persona. Entonces, no quiere decir que cuando lleguemos a nuevas etapas de desarrollo dejen de ocuparse. Siguen estando ahí, sigue el repertorio listo para ser ocupado cuando se le requiera, como cuando Diana se queda sin la pieza que ocupa, sin las torres, y de repente es, ¿cómo voy a estructurarme ante una situación inesperada? Ah, pues con los mecanismos que ya estaban en el repertorio, pues, anterior, o en el repertorio, digamos, listo para ser utilizado. En el control omnipotente, nosotros tenemos que la persona, para manejar un aspecto de la realidad que le genera malestar, yo lo voy a mencionar así, ¿no? Si a lo mejor tienen ejemplos que puedan complementarlo, estaría fabuloso, pero cuando hay un elemento de la realidad que te genera malestar, se genera esta idea de que puedes cambiar la realidad solo por desear que sea así. Entonces, ¿qué pasa si yo me enamoro de ti y solo porque yo te amo, tú me vas a hacer caso tarde o temprano? Y como yo te amo, pero te super mega amo, y publico en redes, esto ya lo digo no como bebé, sino como adulto. Y es que es un mecanismo que los adultos llegamos a ocupar. Y es que voy a decretar que voy a tener el mejor trabajo, pero ni he estudiado de eso, ni me he capacitado, ni voy a la entrevista de trabajo, ¿no? O sea, pensando. Simplemente voy a decretar que todo va a ir muy bien. Es más, voy a compartir esta imagen del billete mágico 10,000 veces a todos mis contactos para que me vaya bien en el dinero o en el amor todo el resto del 2023. Y aquí tenemos un ejemplo de control omnipotente, donde asumimos que solo por el hecho de desearlo, o dirían en redes, decretarlo, va a ocurrir. Este fue un ejemplo. Veamos aquí, digo, nada más rapidísimo, veamos aquí cuánta gente ustedes conocen que hacen esto, o que ustedes mismos o nosotros mismos hemos caído en esto, y que es un mecanismo bastante precario, primario, como lo dice Armando, porque no tiene mayor ciencia, mayor complejidad para poder conseguir lo que nosotros estamos queriendo. Es como si pongo ahí el ajedrez y yo deseo ganar, ¿no? Pues sí, pero no sé ni cómo se mueven las piezas, pero yo deseo ganar. Entonces, es un mecanismo muy primario. El otro que estaba mencionando, creo era el de negación, que también es como un mecanismo primario, y yo simplemente digo, no es cierto. Oye, ¿y qué sucede? Y que sucede cuando ya estamos también muy evolucionados, pero que es algo terriblemente fuerte y que no podemos nosotros con ello, y nos vamos a este mecanismo que es muy primario y simplemente negamos. El ejemplo que siempre pongo y que es muy fácil es que yo salgo a la lluvia y está lloviendo, está granizando, cae un aguacero y digo, no es cierto, no llueve. Estoy mojada hasta los calcetines, digo, no es cierto, no llueve. Esto es así muy simplista, pero lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Woody Allen, en la que se llama Todo el mundo dice te amo, en donde llega Woody Allen con su ex esposa y está muy triste y muy preocupado y muy angustiado, o sea, el yo se ve desestructurado ahí y empieza a decir, es que mi pareja me dejó, ¿no? Y entonces la ex esposa le dice, oye, pero no te diste cuenta, y dice, ¿qué querías que viera? ¿Qué? Que cuando estuviéramos haciendo el amor me dijera por el nombre de otro, que cuando yo viera su ropa interior ahí estuviera la fotografía de otro, y dice la ex esposa, no, bueno, claro que no. Pues sí, pero no me di cuenta. O sea, ahí estamos viendo la negación. ¿Y por qué se ocupa este mecanismo de defensa, tan primario, tan precario? O sea, todos los que son tan primarios son porque creemos que no podemos hacer nada. O sea,
¿Por qué decretamos? ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que no tenemos las herramientas para poder enfrentar esto, y entonces simplemente ocupamos estos mecanismos que son muy primarios, como el que mencionaba Armando, de pues por decretarlo ya funciona y ya tengo la solución, o el de negación, que es simplemente no veo, porque si yo lo viera no sabría cómo relacionarme, cómo enfrentar, cómo solucionar el problema con esta pareja, ¿no? Entonces, cedo la palabra. En este caso, justamente la negación es otro mecanismo primario, y podemos verlo en la realidad adulta cuando, por ejemplo, alguien con convicción religiosa niega la posibilidad de que algún padre o cura pueda, por ejemplo, abusar sexualmente, o el abuso infantil, o que utilice los bienes de la iglesia, por ejemplo, para fines no eclesiásticos. Muchas personas, si se dieran cuenta de esa realidad, entrarían en un conflicto muy grande. ¿Qué pasa cuando le preguntan a nuestro máximo soberano si ha hecho desvío de recursos, por ejemplo? Y entonces la negación aparece porque es borrar un evento externo, por lo general externo. Y un ejemplo más cotidiano, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona fumadora fuma? Está teniendo en mente o está angustiándose por saber que posiblemente esto pueda generar cáncer. La realidad es que la mayoría de las veces no, niega ese hecho para poder disfrutar de su cigarro. Ya Entonces, tenemos que morir. exactamente. Entonces, ahí hay como un bloqueo, borrar de la conciencia, una realidad evidente. Para eso sirve la negación, como mecanismo primario. Por ejemplo, la negación es o sea, hay momentos donde la negación todo mundo la empleamos y es necesaria y útil. Por ejemplo, en un caso de duelo, ¿no? En una pérdida. Y si saben, la primera fase de cualquier duelo es la negación, ¿no? Entonces, la negación es cuando nos dice, oye, murió tu papá, murió tu mamá, etcétera, ¿no? O sea, alguien muy valioso para nosotros, y nuestro primer momento es decir, no es cierto, ¿no? Y más allá del shock es esta continuación de decir, no se murió, y nuestro aparato mental sigue pensando, bueno, sigue funcionando como si no se muriera, y estamos a veces en modo automático como no puede ser, ¿no? Y bueno, este es por ejemplo, un ejemplo de la negación usado por todo mundo cuando hay un proceso de duelo. Entonces, aunque sean mecanismos de defensa primario, todos lo empleamos en algún momento si son necesarios. Entonces, aquí el impacto emocional es muy fuerte y lo usamos para negar esa pérdida, ¿no? No quisiera yo salirme del orden que propuso Armando, así que si tú nos dices el siguiente. Pues puede ser ya sea la proyección o la disociación como mecanismos primarios. En este caso, proyectar implica atribuir pensamientos, motivos o sentimientos de manera externa, pero que realmente coinciden con los propios. Este mecanismo de defensa es un mecanismo de defensa que también, como bien dice Elena, lo ocupamos todos o lo hemos ocupado todos, pero es un mecanismo de defensa bastante complicado a la hora de que nosotros estamos trabajando con el paciente, porque como el paciente proyecta sobre otro, es bastante complicado decirle, eres tú, porque te va a decir fácilmente, no, es el vecino que te estoy diciendo que es de tal o de cual forma. Y cuesta trabajo, tenemos que hacer varios movimientos para que él lo regrese y entienda que realmente es suyo, ¿no? Podríamos decir algo así como por ahí dicen, lo que te choca, te checa. Pero son movimientos bastante complejos que tenemos que estar haciendo para que el paciente se dé cuenta de que realmente es de lo que se está quejando del otro, tiene que ver con lo suyo, pero que le es tan insoportable
que le es tan insoportable que mejor lo pone en el otro porque en él no podría, no lo tolera. Aquí ejemplos cotidianos, por ejemplo, una persona, no voy a hablar que todos los casos de celos, pero por lo general una persona infiel o una persona que rompe el acuerdo de pareja siente celos y siente la posibilidad de que sea la otra persona quien tenga deseos sentimentales o eróticos por otras personas fuera de la relación de pareja. Por lo general, una persona paranoide va a atribuir a otras personas el deseo de hacerle daño pues, al propio sujeto. Y aquí es donde vemos la proyección, pues ya en ejemplos tal vez más cotidianos. Y bueno, el tiempo casi siempre nos alcanza, entonces vámonos con la disociación, porque aquí este es de los más básicos, arcaicos, es cuando una situación es intolerable, la persona literalmente se transforma. El grado más fuerte de la disociación, lo que pasa es que la disociación es algo muy común, pero lo podríamos ver como el grado más extremo, como las personalidades múltiples. O sea, como lo así, más fragmentado. Recordemos que el yo es una instancia flexible, no es una instancia que funcione como unidad. También llega a fragmentarse para poder soportar situaciones muy desagradables, se disocia, como cuando está temblando. O como, sí, porque estamos en shock y para poder sobrellevar esa situación o cuando recibimos una noticia muy desagradable como la muerte de alguien que acabas de ver, te disocias para poder sobrellevar ese momento. Podría yo dar un ejemplo. Hay un dicho que dice entre los que hacen teatro, la función tiene que continuar, ¿no? Entonces, reciben alguna información muy compleja, muy difícil de poder metabolizar y lo que hacen es hacer esta separación y van y siguen trabajando y después regresan y se vuelven a unir, o eso es lo que se esperaría para que pueda ya seguir con esta emoción y trabajarla, ¿no? Pero en ese momento se tienen que separar. Por ejemplo, también está la formación reactiva, y aquí en la formación reactiva, esto ya no, según yo, ya no es de los primarios, sino ya es un poco más elevado, y el ello, pues está pulsando sobre el yo, como ya mencionamos, y lo que va a hacer es que el ello dice, como te odio, dile que la odio, dile que la odio, y como no es bien visto, no es correcto, además voy a romper una relación, bla, le digo, ay, te amo, cosita, ¿no? Y hasta le apretamos los cachetes, así, y lo que realmente estamos haciendo es disfrazar este impulso que tenemos, lo transformamos, lo hacemos en el sentido inverso para que yo pueda expresar algo, pero que no sea lo que en primera línea ello quiere que yo transmita, ¿no? No sé, algún ejemplo que se les ocurra. Sí. Aquí vale la pena aclarar que no se trata que la persona finge querer a la persona. Literalmente la persona bloquea el sentimiento desagradable y maximiza el contrario. Voy a poner un ejemplo, personas muy altruistas, personas que se dedican a velar por el derecho de los animales, por ejemplo. Muy probablemente en muchos casos, porque tampoco quiero decir que si eres altruista a fuerza odias a los animales, pero en muchos casos, casi todos de las personas que yo conozco, originalmente tienen un deseo sádico contra los animales, es decir, disfruta verlos sufrir. Pero como es un deseo que de ser consciente les generaría un conflicto muy grande, ¿qué pasa? Se reprime y se maximiza el contrario por un amor tan grande que no toleras siquiera, no sé, que lo mires feo porque ya estás denunciando, eso es maltrato animal, ¿no? Como algo para poder sobrellevar o para poder lidiar con algo o con un sentimiento que originalmente puede ser agresivo, ¿verdad? Es que hay cohetes y aquí tengo casualmente la mascota. Por ejemplo, en ese caso es muy común usar o ver que las personas usan la palabra ternura, ¿no? Ay, qué tierno. Me dio mucha ternura esto cuando ven que el otro está, o sea, desvalido o hay algo que les genera angustia
y esta cuestión angustiosa o hasta agresiva se disfraza con, ay, qué tierno, no, me dan ganas de cuidarlo, ¿no? Como lo que decía Diana, en realidad está pues encubriendo otro tipo de impulso, ¿no? Que no es amoroso. Pasa mucho con los papás o las mamás, que no tienen un deseo original de ser papá o mamá. Entonces, ¿qué pasa? No es que haya odio, pero sí hay como estas ganas de, ay, no te hubiera tenido, ay, ojalá no estuvieras en mi vida. Y entonces se vuelve lo contrario y se vuelve un cuidado tan exagerado de, no salgas porque tienes que ponerte doble suéter. Y si se cae, ahí está completamente, ay, se cayó, no vaya a ser que se haya raspado, como si hubiera sido algo, ¿no? Que como casi una fractura. Y ahí vemos que no se trata de reaccionar de acuerdo a la situación, sino que hay una lucha también por este sentimiento contrario que también puede ser una agresión, ¿no? Que ambos sentimientos pueden estar presentes en la misma persona. El hecho de que tú ames a una persona no quiere decir que no la odies, ¿no? Vale la pena también aclarar eso, pero muchas veces eso nos hace entrar en conflicto. ¿Cómo voy a poder odiar a esta persona que es padres, hijos o pareja? No puede ser porque yo amo a esa persona y si solo una cosa de ella me molestara significa que no la amo. Entonces, ahí vamos, digamos, ahora sí que teniendo esta formación reactiva que puede llamarse compensación o puede llamarse vuelta a lo contrario. Depende de la traducción. Sí, depende, y digo, qué bueno que lo mencionas para que así todos encontremos, porque si no van a decir, ¿y este de dónde salió, no? Pero también lo llevo ahora para todos los que están trabajando con pacientes. Cuando uno ve a una persona que es toda ternura, habla así bien, o sea, lo único que estamos esperando o vamos a empezar a tratar de buscar es la agresión. O sea, ¿dónde está la agresión de la cual se está protegiendo? Y que va a tener que salir en algún momento y nosotros tenemos que estar trabajando con el paciente la agresión, ¿no? No necesariamente que sea cuidador de animales, o también mucha gente que dice, es que yo cuido al planeta porque por eso soy vegano, sino estas personas que de verdad son así, todo un amor increíble, todo, que hasta algunos dicen, no, es que no tolero a estas personas, es que ahí hay algo, ahí hay una fuente de agresión que tendríamos que estar revisando qué es y por qué le da tanto miedo que salga, ¿no? ¿Con cuál nos seguimos? Yo quería mencionar antes de irnos a otros más avanzados, a la cuestión, la escisión. La escisión es un mecanismo de defensa muy importante, parte del desarrollo de todos, ¿no? O sea, al principio, la cuestión de la integración de objetos es posterior. Al principio vivimos las sensaciones y a las personas, que bueno, en psicoanálisis se denominan objetos, como todas buenas o todas malas, ¿no? El hambre es algo muy feo, horrible, y proyecto para afuera esto que siento, ¿no? Vamos para afuera. Y algo muy bonito y todo, lo quiero, y viene, por ejemplo, otro mecanismo ligado muy primitivo que es la introyección. La introyección es parte fundamental del desarrollo de la identidad, de la personalidad, del yo, de todo. La cuestión de introyección es integrar, formar, o sea, integrarlo a nosotros, las cosas positivas, la imagen de los demás, o sea, toda la cuestión de ir consolidando introyectos, y así se llaman, para posteriormente tener identificaciones y formar una identidad. Es parte como, van juntos, ¿no? La cuestión de la escisión, la introyección y la proyección van de la mano en el desarrollo. Por ejemplo, tocando y rescatando a Melanie Klein, donde al principio vivimos todo como bueno o malo, pecho bueno, pecho malo en términos kleinianos, y posteriormente tendríamos que integrar a los objetos o a las experiencias. Por ejemplo, en la película de Intensamente, cuando va creciendo y ya la cuestión afectiva de Riley, la protagonista, empieza a colorear las esferas de dos colores, ¿no? Ya no es todo bueno, ya no es todo alegría, ya no es todo tristeza. Son un conjunto donde una cosa triste también nos puede generar alegría y lo vamos combinando. O, por ejemplo, en cuestión de personas,
Mi mamá es aquella que me satisface, pero también la que me frustra. Entonces es una persona integrada con cosas buenas y malas. Entonces la escisión es está muy presente en el desarrollo. En la infancia es totalmente apreciada, o sea, se aprecia perfectamente. Por ejemplo, los villanos de Disney son malos. No las películas actuales, que ya los van combinando un poquito más. Las originales, donde la bruja era bruja muy mala y quería matar a Blancanieves, y Blancanieves era toda bondad, que aunque fueran agresiva con ella, ahí seguía, ¿no? Y ponía la otra mejilla. Entonces, es muy común en la infancia ver muestras de la cuestión de la escisión, que es percibir o todo bueno o todo malo. Y de la introyección, que es ir integrando introyectos a nosotros para formar nuestra identidad, o de la proyección, aquello que no me gusta, lo pongo afuera. ¿No? En este caso, la escisión es algo que seguimos utilizando los adultos. ¿Qué pasa si en un examen fallas en el examen? No te vas a vivir como, soy una persona que falló. La mayoría de las veces es, soy pésimo, no sirvo para esto. No, es más, ya no me hables de psicología, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando cometemos un error? Solo un error, en el ámbito que sea. Normalmente nos sentimos una mala persona. Si le declaramos nuestro amor a alguien y nos dice que no, también sentimos que el amor no es lo nuestro. Entonces, ahí vemos la escisión, trabajando incluso, y no vamos a pensar en personas psicóticas ni nada, sino constantemente está presente en nuestra vida, porque ya decía Melanie Klein, no es que dejemos de utilizar los mecanismos esquizoparanoides, solo damos un pasito tantito a lo depresivo, pero sigue estando. O sea, en las sesiones de terapia, muchas ocasiones no es que hayamos estado 45 minutos o el tiempo que duren las sesiones, amorosamente escuchando a la persona, devolviendo, interpretando. Solo importa ese momento en el que el desgraciado psicoanalista corta la sesión justo ahora que estoy a punto de decirle lo más importante. Entonces, vemos esta parte de escisión. O cuando vamos a una fiesta y nos dicen, hasta aquí, se acabó, pero qué mala persona eres, ¿por qué no quieres que sigamos aquí? Bueno, ahí tenemos este ejemplo. Uno más, el último que tengo en mente de los primarios, se llama, se me fue. Sí, el retraimiento. Es cuando hay un aspecto de la realidad que que te puede generar conflicto, pero más que negarlo o reprimirlo, te aíslas. Es como cuando el bebé se queda dormido. Cuando hay una situación que te desagrada, ¿y qué pasa? Te retraes, ¿no? Así dejas de ponerle atención porque te quedas dormido o no estás atendiendo a esa situación, que no estás bloqueando ni negando, simplemente te retraes de esa situación que te está generando malestar. Cuando somos bebés, evidentemente es muy, muy notorio cuando algo le molesta y una de las formas para defenderse es dormirse, es ya no sentir esa situación. Y cuando somos adultos, digamos que atender o estar concentrados en otra situación sin sentir esta situación, este conflicto familiar, esta persona que nos está generando malestar. Sí, quiero nada más mencionar, por ejemplo, cuando ustedes como terapeutas están con un paciente y la escisión se ocupa mucho, la ocupan mucho o estos mecanismos klenianos lo ocupan mucho los paranoides, ¿no? O sea, el pecho bueno, o sea, el psicólogo o el psicoanalista que me está atendiendo es muy bueno, pero de repente se transforma en muy malo, como lo decía Armando, se transforma en malo y entonces ahora me quiere atacar. Este es un mecanismo que ocupan mucho las personas con rasgos paranoides o los paranoicos per se, ¿no? Entonces también eso nos da una idea de, estará haciendo o qué estará levantando estos núcleos paranoides o de plano es una persona con esta patología. Y la introyección mencionó Elena, creo, ¿no? Que también lo vemos mucho cuando estamos trabajando con pacientes que cuando hacen o quieren hacer de repente que les es muy complicado, empiezan a asumirse ellos como las partes buenas del analista.
Y entonces yo ya me hice mi coco wash. ¿Cuántos no han escuchado de yo ya hice mi coco wash? O yo ya entendí, o yo, y empiezan a tomar las partes buenas que están viendo del analista y se las quedan ellos para actuar como si fueran ellos, las personas que están llevando su proceso y no necesitar al otro, que también viene en esta parte paranoide de qué tal si yo me tengo que depender de esta persona y posteriormente se transforma en algo agresivo o persecutorio, ¿no? Por eso es tan importante, creo yo, bueno, por eso y por muchas otras cosas más, es muy importante los mecanismos. Ya uno avanzado es el de, sí se escucha así, sublimación. La sublimación es uno que nosotros vamos a estar como muy atentos porque es satisfacer un deseo de una forma distinta a la original. Hay gente que dice que es socialmente aceptable o algo, no tiene nada que ver. En realidad simplemente satisfacer un deseo pulsional de una forma distinta a como iba destinado originalmente. Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo un deseo asesino y disfruto viendo seres vivos abiertos? ¿No? Puede ser que yo agarre directamente un cuchillo y esté mate y mate animales y personas, y entonces ahí no hay sublimación. Pero ¿qué pasa si yo lo sublimo, satisfago ese deseo pulsional, pero de una forma distinta? Y entonces, ¿qué pasa? Puede ser que me vuelva carnicero, cazador, o que estudie medicina y me vuelva cirujano. Y entonces, perfectamente yo como cirujano, es más, hasta la gente viene para que yo agarre el bisturí y le abra el cuerpo para verle sus adentros. Evidentemente estoy satisfaciendo, pero tiene una ganancia, que es el no tener el rechazo social, no tener estas consecuencias de la realidad. La sublimación es un mecanismo muy útil en muchos casos, porque a veces decimos, es que tiene el deseo asesino, tiene el instinto agresivo, ¿no? Casi aíslen lo de la sociedad, pero podemos ver que si tenemos este deseo sublimado, por lo general es bastante beneficioso. Y eso lo vemos, perdón, como dice Armando, en cirujanos, lo vemos en enfermeras, o sea, las enfermeras son sumamente agresivas, pero si no fueran agresivas, no curan, o sea, tienen que llegar y raspar la herida, o sea, lo cual no cualquiera lo hace, o en los psicólogos, pues el chisme ahí Somos está, muy pero sádicos, la verdad. puesto aquí al servicio del otro. Algunos consideran que es un mecanismo, uno de los más evolucionados, porque es uno que ya está al servicio de la sociedad, complace completamente al super yo, porque pues está totalmente permitido, y bueno, pues es muy funcional para que la sociedad siga avanzando, ¿no? Entonces, sí, pero algunos dicen que es el más evolucionado, otros pues, simplemente es un mecanismo más, ¿no? Pero también eso nos ayuda a que veamos, por ejemplo, mucho en los adolescentes, cuáles son sus deseos y cómo pudieran llegar a sublimarlo. Hay una actividad que unos dicen que es sublimación y otros dicen que para nada, que no tiene nada que ver con la sublimación, que es el boxeo. Unos dicen que es este acto de golpear y maltratar a alguien, pero sublimado, y otros dicen que es la acción, o sea, el hecho puesto en una tarima. Digo, eso ya lo dejo a discusión posteriormente, pero también está ahí esa parte, ¿no? Aparece entonces otro mecanismo que utilizamos todo el mundo, pero que es más presente, por ejemplo, en personas obsesivas. El aislamiento. Es cuando separamos una idea intolerable del resto de representaciones. En nuestra vida cotidiana, de hecho, podemos verlo hasta en casa. Casi siempre hay una habitación que es la de mayor desorden. Una persona con TOC, por ejemplo, puede ser muy ordenada, puede ser muy limpia, no pisar rayas al caminar en la calle, pero hay veces en que justamente al satisfacer un deseo, justo ahí está la idea separada, ¿no? Una persona, y lo he visto, por ejemplo, personas TOC que en su vida, en su trabajo, en su casa están como muy ordenados, muy limpios, y a la hora de la comida hasta lamen el plato o comen con las manos. Y que solo esa idea, que solo ese momento es donde se separa todo el desorden que no tiene en el resto de áreas. La mayoría de las veces en casa tenemos una habitación que es la de desorden,
Por lo general la bodega, por lo general la habitación. Y que mientras la cocina, la sala, el patio, todo está limpio, en orden, o mínimo semanalmente le damos un mantenimiento, por lo general hay un espacio en casa que está aislado, que está reflejando aquello donde ponemos lo que no deseamos tener presente. Y como bien lo menciona, es un mecanismo de defensa no solamente para el TOC, sino para el obsesivo en general, y también cuando estamos con pacientes, nosotros tenemos que ver estas características y nos está dando la pauta. ¿Qué es lo que nos va a servir? Es que estamos viendo cómo una idea que le está causando, lo que le causa la molestia no es la idea, es la emoción que le produce ese hecho. O sea, lo que le produce el malestar al yo en ese momento es la emoción, y lo que va a hacer esta persona es separarlo primero y mandarle la emoción a otro lugar y quedarse solamente con la idea. Y eso lo calma porque en ese momento puede lidiar con la razón, pero no puede lidiar con la emoción. Lo interesante que cuando estamos con pacientes es que esa emoción es como si lanzáramos o como si escupiéramos al cielo y escupimos muy, muy alto, seguimos caminando y más adelante la emoción nos va a caer. Y va a salir en donde menos lo esperemos. Y nosotros tenemos que estar muy al tanto, como analistas, como terapeutas, de por qué en este momento está saliendo la emoción que no tiene ningún sentido. No, pues no tiene ningún sentido porque como hizo esta separación y se quedó solo con la idea y la emoción va a tener que salir posteriormente, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder unirlos y decirle, ¿será acaso que estás sufriendo, llorando, riendo, bla, por aquella cosa que en aquel momento tú lo consideraste como X? Eso nos sirve también aquí con el paciente. En ese sentido, el aislamiento ideoafectivo del obsesivo es justo como explicaba Diana y Armando. Se separa la idea del afecto, por eso es aislamiento ideoafectivo, y lo que queda reprimido es el afecto y queda la idea, ¿no? El obsesivo tiende a usar los mecanismos de defensa centrados como en la cuestión intelectual o mental, ¿no? Racionalización, intelectualización, aislamiento ideoafectivo. Entonces, por ejemplo, a diferencia de la histérica, que psicodinámicamente la represión no va a estar sobre el afecto, va a estar sobre la idea. Entonces, la histérica por eso es conocida como la bella indiferencia. Pura cuestión afectiva, pura teatralidad, pero no hay una idea ligada a eso. Entonces, no se sabe de qué, pero todo es afecto, todo es desborde, todo es evidente. Y el obsesivo al revés, ¿no? ¿Y qué pasa con el obsesivo, con la cuestión de aislamiento ideoafectivo? Justo como explicaba Diana, el afecto va a aparecer en otra cosa y muchas veces es en algo insignificante, porque esa es otra parte psicodinámica del obsesivo. La cuestión de poner la desviación en lo insignificante, ¿no? Entonces, una cosa insignificante como se me perdió una corbata, va a tener un montón de afecto, sí, pero al hablar de que perdió a su papá a tal edad, a lo mejor no hay un afecto, ¿no? Entonces nos lo puede decir como tal, y tú preguntas, bueno, si es que perdí a mi papá, y tú preguntas, oye, pero ¿qué sientes, etcétera? No, pues ya lo tengo muy trabajado, muy entendido, ya lo asimilé, ya todo está muy bien, ¿no? Y va a ir avanzando el proceso y tarde o temprano va a salir que el afecto en realidad corresponde a esta parte de importancia de un duelo, de algo complicado, que el paciente a lo mejor tiene una relación compleja con su papá o tenía enojos con su papá, entonces va a tener desplazada la cuestión afectiva de enojo, de angustia en otra cosa, ¿no? En este caso, justo el afecto con la figura parental puede no estar identificada, pero ¿qué tal si pierde la lista de cosas para ir a comprar al súper? Y entonces la perdió y sin querer queriendo, pero está 2, 3 horas buscando la lista de es que no la encuentro y es que si no la encuentro no puedo salir a comprar lo que necesito. O para ir a hacer ejercicio, es que no encuentro la chancla con la que me baño después de hacer ejercicio y es que si no, ya no voy a poder hacer mi día y toda esa angustia que corresponde con otro hecho
se le deposita a ese hecho. Y no es como que digas, pues agarra otra hoja de papel y haz otra lista que te vas a hacer 5 minutos. No, tiene que encontrar esa lista, la que perdió. Pues bueno, junto con este mecanismo, y es que Elena mencionaste justo los dos que iba a sugerir, que es la racionalización y la intelectualización. Entonces, la racionalización a todo mundo nos sirve de maravilla porque damos una justificación aparentemente lógica de por qué mi amigo o amiga no me ha hablado en 6 meses. Ha de ser porque tiene mucho trabajo, ha de ser porque se le descompuso el celular, ¿no? O, oye, ¿por qué se le olvidó el aniversario a tu pareja? Ha de ser porque tiene mucho en qué pensar o ha de ser porque seguro me tiene otra sorpresa para el fin de semana. Y entonces empezamos a racionalizar justamente para que no haga presencia el afecto. Y quedamos más o menos conformes, con una explicación aparentemente lógica. Aquí quiero mencionar que también una de las características de la racionalización es que muchas veces lo ponemos en algo sublime, o sea, que nosotros tenemos algo superior. Por ejemplo, sigo con el ejemplo que nos está dando Armando, en donde sí, no me ha llamado mi amiga, pero yo no lo llamo porque yo le doy su espacio. Porque yo sí soy buen amigo, porque y este tiene un toque narcisista, o sea, aquí sí hay un toque narcisista, en donde yo soy más que cualquier otro, que pues cualquier otro podría estarle llamando, ¿no? Y viendo qué es lo que pasó, pero que en realidad me estoy protegiendo, bueno, yo no, el yo se está protegiendo de no lidiar con esta situación, y entonces mejor así le pongo esta parte en donde yo voy a estar haciendo un acto que va mucho más elevado que lo demás, ¿no? Y que también eso ya nos da unas señales para trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? A diferencia de la racionalización, en la intelectualización, el cual también, bueno, es considerado como un mecanismo avanzado porque no cualquier persona utiliza la intelectualización, porque ya implica el dar una explicación incluso teórica, ¿no? Ya aplicas como estas teorías de cómo dice el inconsciente y por eso no ha aparecido este conflicto, o de repente vemos como pacientes psicólogos. Bueno, de acuerdo a la teoría freudiana, ya logré satisfacer el impulso sin generar angustia y por eso es que dejé de ir a terapia, ¿no? O sea, como que ya das como toda la explicación, pero cuando haces como la confrontación de, ¿en serio ya estás bien? O sea, ¿en serio ya no te genera angustia? Sí, por eso decidí dejar de ir, ¿no? Así como, mira. Y uno nada más dice, fuga la salud. Y que vemos cómo está huyendo, ¿no? Cómo está huyendo del conflicto. ¿Cuál nos faltaría? Porque yo también los tengo anotados. Un chorro, ¿no? Nos faltan. Pero digo, los principales también vale la pena decir, digo, es que el tiempo veo que ya no está comiendo, vale la pena decir que que Freud empieza a describirlos, Anna Freud los desarrolla bastante bien, y describe que son 9 o 10 los que ella desarrolla. Melanie Klein también hace sus aportaciones. También hay otros tipos de mecanismos que ya van más hacia lo psicótico, pero según yo, más o menos estos son, no sé si tienen alguna otra. Regresión. Sería de los principales, la regresión es el único, siento que nos faltaría. Sí, sí, y la regresión, bueno, es que simplemente nosotros estamos ya funcionando en una etapa, y cuando viene un conflicto que al yo le causa mucho malestar, como ya lo mencionamos, nos vamos a funcionar como funcionábamos en otra etapa de nuestra vida, la cual nos era más adaptativa, nos era más agradable. Y entonces, digo, en los niños pequeños se ve muy fácil cuando está un niño funcionando muy bien y ya va a la escuela y todo, y de repente le traen la hermosa noticia de que vas a tener un hermanito, y otra vez empieza a mojar la cama, se empieza a chupar el dedo, empieza a portarse como si fuera un niño de menor edad, ¿no?
Ese sería como la regresión. Y lo podemos ver también en los pacientes y podemos ver cómo está funcionando un paciente que de repente está funcionando bien y sucede algo y empieza a funcionar como al principio del tratamiento, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó? Y ahí tenemos que estar con nuestras antenitas de vinilo para decir, es que hubo un conflicto muy fuerte que siente que no la está pudiendo, que no lo está pudiendo elaborar, ¿no? Sí, en nuestra vida cotidiana, ¿qué pasa cuando nos va muy mal? Que tenemos un pésimo día, no nos pagaron el día que nos iban a pagar o nos dan una mala noticia. Muchas personas utilizan la regresión como modo de afrontar la situación. ¿No les ha pasado, ya sea con pacientes o incluso ustedes mismos, ustedes mismas, que les da más hambre cuando se angustian? Como cuando éramos bebés y de repente lo que calmaba la angustia era recibir el pecho. O cuando tienes una pésima noticia y en vez de decir, es verdad, me frustra, no te tiras al piso, pero haces un berrinche, gritas, pataleas, dices, maldita sea, ¿cómo puede ser? Son ejemplos de regresión, porque en su momento funcionaron y siguen funcionando, pero ya no tanto como en el momento en que éramos bebés, porque era el único repertorio. Ya posteriormente se va complementando y obviamente si yo de adulto o de estudiante, no entrego la tarea, no participo, llega el profesor o profesora, me dicen, tienes 5, reprobaste. Obviamente, hacer este berrinche no va a ser tan útil, pero en muchos casos es o aparece en momentos en que alguna otra forma de afrontar la situación no es suficiente. Y eso lo vemos, yo lo he visto mucho en sesiones en donde se enoja el paciente y empieza a hacer berrinches, no metafóricos, berrinches, o sea, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no le dices al otro? Pues porque el otro no está aquí, pero y lo vemos, y no podemos, en ese momento nosotros sabemos, entendemos acá que está en un proceso regresivo, que está utilizando este mecanismo de defensa, y pues esperar a que pase el berrinche y empezar a decirle, oye, ¿te das cuenta cómo confrontas el bla, 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 ¿no? O sea, pero sí lo vemos muy, muy frecuentemente, ¿no? Sí, ahora, había en el chat una pregunta de cómo podemos domesticar o utilizar los mecanismos. Nuestro propósito no es directamente encaminarlos, ¿no? O sea, no es utilizarlos a manera conductual, de decir, ahora voy a aplicar este estímulo para poder tener este resultado, sino mostrarle a la persona, integrar en su realidad psíquica qué mecanismo está utilizando y para qué le funciona ese mecanismo. Al final, sí, hacer consciente a lo inconsciente sirve, pero no solo eso, sino que la persona elabore y entienda de qué le sirve ese mecanismo y qué es lo que hace que utilice ese en particular y no otros. Como decía Diana, lo ideal es tener un repertorio muy amplio y depende de la situación, es utilizar el que sea más adaptativo, el que sea, que te dé un mejor resultado. Pero muchas veces, y no muchas veces, yo creo que a todo el mundo nos pasa, utilizamos más solo algunos, incluso aunque no sea adaptativo. Yo lo quiero poner como metáfora diciendo que lo que estaríamos buscando en el análisis es que aprenda a jugar ajedrez y que utilice las torres, los alfiles, la reina y hasta el rey, porque es una pieza muy importante, para que gane la partida sin dañar al otro. Yo siempre he dicho que aquí en las reglas de la vida se trata de ganar, o sea, vamos a ganar, pero ganar, que el otro también gane, ¿no? Y que eso sería algo mucho más evolucionado. Elena. Que en ese sentido, justamente, o sea, lo que pasa al ir trabajando y detectando qué mecanismos de defensa se emplean más, la propia persona va a decir, mira, ya vi qué estoy haciendo, ¿no? O sea, cuando ya va avanzando. El tratamiento, ya vi, sentí esto y estoy otra vez poniéndome a hacer teorías, ¿no? O sea, porque no se trata de que nosotros seamos maestros y les expliquemos, esto se llama intelectualización, no. No. Vas explicándole de acuerdo a lo que él va viviendo, pero sin teoría, o sea, desde una cuestión donde la interpretación vaya dirigida al impulso, al afecto, a explicar la defensa, etcétera, ¿no? Entonces la propia persona va a ir diciendo, sí, seguramente empecé a limpiar porque me pasó esto, ¿no? Entonces empecé a querer controlar todo y me puse a limpiar y me puse a ordenar y me puse a hacer todo esto que no siento que tenga el control en
en esta situación de esperar si me dan un aumento o no en el trabajo, ¿no? O cuando me pase esto. Entonces, el chiste es que la persona se vaya dando cuenta cómo enfrenta cada situación para que sepa por qué y qué está a lo mejor o evitando o qué está consiguiendo con la forma de reaccionar. Y que además entienda que hay muchas formas de matar hormigas, ¿no? O sea, porque utilizar un solo mecanismo gasta demasiada energía. Entonces, que tiene que utilizar varios mecanismos para poder enfrentar a la vida, que no esté el yo tan complejizado, tan lastimado, y que entonces puede irlo haciendo. Pero no solamente le explicamos, o sea, en una terapia, como bien dice Elena, se lo vamos explicando, se lo vamos poniendo desmenuzado, pero también la forma en como nosotros respondemos a lo que ellos están haciendo es otra forma en que ellos aprenden que el mundo no es como ellos lo tienen en su cabeza, sino que otras personas se portan de otra manera y pueden jugar otro tipo de jugadas, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Digo, es que estamos a punto de cerrar. Y nos Sí. quedan 2 minutitos. Sí. También, bueno, mientras están queriendo formular preguntas, les invitamos al curso de, a la supervisión continua que tenemos, que es un grupo un grupo relativamente pequeño, y los que saben trabajar o los que están trabajando con pacientes y quieren aprender un poco más de la técnica, aquí se les invita a este grupo para que sea los días lunes, como hoy, también en el mismo horario, y que vayan pudiendo trabajar y hacer crecer a sus pacientes y ustedes también, ¿no? ¿Alguna pregunta? En el chat, no sé si hay. Fuimos aclarando la mayoría de preguntas al tiempo que iban saliendo. A lo mejor no mencionando, pero cuando hablábamos de estructuras, se mencionó. Cuando veíamos cómo se manejan los mecanismos, se identificó. Cuando también se comentaba sobre lo sano o patológico de los mecanismos, lo aclaramos también. Perfecto. Pues todos aquellos que están trabajando con pacientes, estamos quedándonos muy cortos, falta mucho para ir explicando o entendiendo a la perfección los mecanismos, pero sí se les invita a que esto nada más sea una embarrada y que puedan pedir más información o estudiar más por su cuenta o identificarlos, porque una cosa es hablarlos y otra cosa muy importante es que cuando los vemos en acción, que los podamos reconocer. En el chat menciona, pero la última frase no la comprendo. ¿Tienen algún qué? No sé qué es un brochure. En este momento estamos ahorita con la supervisión. Se necesita armar un grupo más nutrido para que podamos hacer ya otro tipo de actividades, ¿no? Pero de verdad los invito a que si somos profesionistas y queremos dedicarnos a esto, nos capacitemos un poco más. Sí. Armando, Elena, nos vamos cerrando. Sí, de hecho es en caso de que sientan interés por continuar en contacto, sobre todo como dice Diana, los lunes tenemos supervisión de casos en este mismo horario de 9 a 10:30, ya sea en grupo y también de forma individual. En este caso, este tema da para mucho. Lo de mecanismos de defensa fue como la explicación así fugaz de lo que realmente implica y el manejo que pueda tener en la clínica. Pero eso ya es a interés tanto teórico como, digamos, práctico de cada uno de nosotros. Sí, muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos. Nos dio mucho gusto que fuéramos bastantes. Los esperamos los lunes en este horario, como dijo Armando, para la supervisión de casos. Son muy interesantes, es muy bonito leer y poder contribuir en algo a que el trabajo clínico se vaya haciendo de la mejor manera y, como decía Diana, que todos crezcan, ¿no? Que el paciente crezca, que nosotros crezcamos como terapeutas, y pues los esperamos y gracias por haber estado por acá.
Pues a mí no me queda otra cosa más que darles las gracias. Acuérdense que los temas que exponemos son los temas que ustedes piden. Así que si están en el chat, más adelante se les va a preguntar qué es lo que quieren que nosotros expliquemos. Y por ejemplo, si ahorita quedó muy somero y quieren específicamente el tema de represión, por ejemplo, ustedes lo piden y nosotros lo damos. O sea, o el tema que quieran, Pues fue un placer y pues muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy y seguimos en contacto. Excelente inicio de semana. Bye.